Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado pues. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios en Hechos 2.1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muchas cosas que hoy hablamos y repasamos, y muchos de ustedes no pudieron estar. Es importante entender el porqué el Pentecostés. El Pentecostés tiene que ver con una fiesta, ¿sí?, a Jehová. Y esto es una de las cosas que remarcamos hoy, que muchas veces, hoy por hoy, hay algunos movimientos evangélicos, de iglesias cristianas evangélicas, que dicen: ¿por qué los cristianos ahora celebran las fiestas de Israel? Que no tienen que celebrar las fiestas de Israel porque te estás judizando, te estás haciendo un judío. No se confunda, ¿sí? Hay leyes para los judíos y hay fiestas de los judíos, pero las fiestas que hoy enumerábamos tienen que ver con fiestas para Jehová. Claro que Dios, Jehová, es el Dios de Israel y ese es nuestro Dios, pero las fiestas que celebramos son fiestas a Jehová. Y si usted va mirando y prestando atención, esta situación del Pentecostés, habían ido todos a justamente presentar ofrenda, todos habían ido a celebrar las Pascuas y estaban allí en Jerusalén para buscar a Dios, y muchos de ellos no eran judíos. Entonces a veces hay algunos predicadores que salen a predicar así un poco a la ligera, sin estudiar la palabra. Las fiestas que uno celebra son fiestas a Dios, fiestas a Jehová. No son fiestas que celebramos por ser Israel. Claro, Israel también la celebra. Diga conmigo, Israel también la celebra. Y cuando uno tiene la revelación y dice: wow, yo celebro como Israel, wow, uno dice: Señor, qué tremendo esto, porque es impresionante entender, como decíamos hoy también en el programa, que que hemos sido injertados, como dice la Biblia, en el olivo, ¿no? Y entonces nos pertenecen también a nosotros las fiestas. Y reitero, no son porque ser de Israel, sino es porque son a Jehová. Eso es uno de los puntos fundamentales por lo cual acontece esto. Y también particularmente hoy hablábamos de que esto ocurre a los 50 días desde la Pascua. Y se soltó una revelación muy fuerte que compartía mi padre espiritual, donde después de una ofrenda que se presentaba en Pascuas, que se comía el cordero pascual, a los 50 días Dios se manifestó, ¿sí?, en esta fiesta del Pentecostés con un derramamiento. Una ofrenda, un sacrificio, decíamos hoy, ¿sí?, hace que Dios responda. Alguien le puede decir: Dios me está hablando. Alguien está recibiendo que cuando usted da un sacrificio a Dios, no solamente hablo de dinero, por lo general siempre es dinero, pero también es alabanza, también es ayuno, también es oración, también es intercesión, también es servicio. Alguien está recibiendo. Entonces, cuando desatamos un sacrificio, cuando accionamos algo en lo natural, o dicho de otra manera, cuando estamos haciendo algo en los hechos, entonces estamos después haciendo que Dios también derrame algo en lo espiritual que se hace notar en lo natural. Ay. Porque esto fue lo que pasó aquí. Pasó que justamente, ¿sí?, de acuerdo a ese sacrificio, de acuerdo a las ofrendas, se desató esta bendición de Dios, de entregar al Espíritu Santo, de pertenecer o estar en una fiesta poderosa. Y como bien enseñábamos hoy, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, había un día señalado, hay un día señalado el cual nosotros celebramos como iglesia. En este caso particularmente, este fin de semana, las iglesias evangélicas, cumpliéndose los 50 días, celebran el día de Pentecostés en todas las naciones de la tierra. En nuestro caso, le vamos a invitar, si usted quiere participar, puede venir aquí a Avenida Pedro de Mendoza 4263 para participar en el culto de la noche,
de un día, de un culto glorioso de Pentecostés, porque también en la mañana y en la tarde vamos a estar de ayuno. Entonces es importante entender, ¿sí?, que el Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo, nosotros necesitamos, ¿sí?, celebrar esa victoria que Dios nos da. Necesitamos entender, ¿sí?, que el Espíritu Santo, el Pentecostés, vino del cielo. Mire el versículo 2 lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese que esto no vino de la tierra. Ay. Esto vino del cielo. Dios lo derramó del cielo. Cuando usted presentó una ofrenda, ¿sí?, a un pastor en su iglesia, usted, si aún sigue pensando que le está dando al pastor, usted no está entendiendo. Usted no entendió el significado del sacrificio, el significado de la ofrenda. Cuando usted va a la iglesia y se postra y adora a Dios, y cuando usted levanta la mano, por más que haya gente ministrando que está haciendo su función desde como los levitas, le estamos dando a Dios. Y aquí vemos cómo Dios manifiesta con su presencia a través del Espíritu Santo, respondiendo. Dios siempre responde. Ay. Alguien que diga conmigo, Dios siempre responde. Uf. Alguien que dé gloria a Dios, por favor. Y dice aquí que estaban sentados. Que Dios va a darme el Espíritu Santo solo cuando estoy parado con las manos levantadas. No. Dios le va a dar el Espíritu Santo si usted está acostado, si usted está sentado, si usted está arrodillado, si usted está postrado, si usted está caminando, si usted está saltando. Alguien que dé gloria a Dios. La forma no hace lo que Dios va a dar. Le puede tocar de una manera o de otra, pero quiero romper un paradigma. No, porque para recibir al Espíritu Santo tenemos que hacer determinado tipo de cosas. No. Más adelante en el capítulo 10 de Hechos vemos a cómo el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y todos recibieron el Espíritu Santo, estaban en la casa. Otro paradigma que quiero romper. El aposento alto que habla la Biblia, donde estaban los 120 reunidos aquí, era un aposento alto, era una casa. Y obviamente era la iglesia. Por eso cuando tenemos células en diferentes naciones, en diferentes lugares, son iglesias. Claro, como no tiene el cartel afuera que diga iglesia fulana, sino que es una casa normal donde se congrega gente, ¿sí? Pero la iglesia estaba en una casa, y como decía hoy el apóstol Cuna, en un segundo piso, donde todos estaban alabando, donde todos estaban adorando, donde todos estaban esperando la promesa. Diga conmigo, esperaban la promesa. ¿Habrá alguien aquí que espera promesa de parte de Dios? Tiene que tener expectativa. No, porque el Espíritu Santo solo se mueve en la iglesia, en el templo. No, eso no es así. El Espíritu Santo se mueve en toda la tierra. El Espíritu Santo se mueve donde es anhelado, donde es deseado. El Espíritu Santo se mueve aquí en este programa, a través de un canal de YouTube, a través de una radio, a través del Facebook. Alguien que dé gloria a Dios. Lo que hay que tener es expectativa de entender que Dios es el que nos está hablando, de que Dios es el que está derramando de su presencia. No le podemos poner límites al Espíritu Santo. No le ponga parámetros al Espíritu Santo. Usted no le puede decir al Espíritu Santo cómo se va a mover. Ay. ¿Sabe qué fue lo que más le impactó a todos los religiosos en aquella época sobre este tema? Esto no es de Dios, porque después obviamente también entramos un poco en el tema de que había de diferentes naciones de la tierra, y hablamos de lo que son las lenguas. Capaz que ahora toca un poquito las lenguas que había en ese momento y después las lenguas angelicales, pero empezaron a buscarle la vuelta. Eso pasa en las iglesias religiosas. Yo he estado en estos movimientos y le doy gloria a Dios, no lo critico, simplemente quiero dar a manera de información y a manera de edificación para el cuerpo de Cristo que me está escuchando, de que a veces por falta de revelación hay movimientos, hay iglesias cristianas que son tan religiosas que cuando Dios se mueve, cuando el Espíritu Santo se mueve, tienen que criticarlo, porque como no lo producen, como no operan, como no lo entienden, lo critican. Entonces, en vez de decir gloria a Dios por lo que Dios hizo, terminan criticándolo.
terminan tirándolo abajo, terminan diciendo eso no es de Dios. Fue lo que pensaron todos estos religiosos, empezaron a decir, ¿cómo es posible? Por algo, en un momento el apóstol Pedro le dice, hermanos, varones, miren la hora que es, estos no están borrachos. Una manifestación del Espíritu Santo, la estaban criticando. Yo he visto en iglesias donde Dios hace un milagro y dice, eso no es de Dios. Yo he visto liberaciones en las iglesias y los religiosos dicen, eso es brujería. Alguien está recibiendo. ¿Por qué? Porque justamente no lo entienden. Es que el Espíritu Santo no lo entendemos cuando Él quiere operar en una nueva dimensión. Ay. Lo que hay que tener es la expectativa. Claro que sí tenemos el discernimiento y el conocimiento para juzgar si es de Dios o no. Yo lo entiendo, claro que sí. Pero debemos nosotros de ver el mover del Espíritu Santo. Debemos nosotros ver cómo Él se manifiesta. ¿Sabe por qué muchas veces el Espíritu Santo nos trae algo nuevo? Porque el mismo pueblo de Dios no espera que Él haga algo nuevo. Ay. Jesús lo enseñó muy claro esto. No se puede poner el vino nuevo, el Espíritu Santo, sobre un odre viejo. Una persona, un hombre o una mujer que sigue pensando con una mentalidad religiosa. No me cambies el canal, ahora me apague la radio. Quédate ahí. No te vayas del Facebook, quédate ahí. Porque Dios te está hablando. No va usted a poder recibir lo fresco del Espíritu Santo, lo nuevo de Dios en él ahora, si usted aún sigue pensando con lo que aprendió en la escuela dominical. Si aún usted sigue pensando en aquella revelación que tuvo hace 20 años. ¿Estuvo buena? ¿Fue de Dios? Sí, yo no le estoy diciendo que no. Lo que le estoy diciendo es, hay algo nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces dice el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y esto a mí me impactó, porque tiene una particularidad este día de Pentecostés. En las lenguas eran como de fuego. Yo sé que eran como de fuego, no eran de fuego, pero hay un fuego espiritual que se manifiesta cuando el Espíritu Santo es derramado. Por eso yo tengo mucha expectativa de este día de Pentecostés que vamos a celebrar este próximo fin de semana, porque tengo expectativa de un fuego nuevo. Tengo expectativa de que algo Dios va a derramar. Alguien que dé gloria a Dios. Si está de acuerdo conmigo, dígame, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Hay que tener expectativa de que ese fuego que Dios derrama. Por eso hoy hablábamos que este Pentecostés que viene, no sabemos si va a ser el último. Pero que va a ser el mejor, sí estamos de acuerdo. ¿Por qué decimos no sabemos si va a ser el último? Porque falta muy poco para que Cristo venga. Y voy a abrir paréntesis para hablar un poquito de lo que estábamos hablando justamente, sí, en lo siguiente que ocurrió hace un par de días allí en Jerusalén. Mis labios nunca se cerrarán, Señor. Siempre estarán llenos de alabanza y de adoración a ti, porque tú eres bueno. La Biblia habla que van a haber señales en el último tiempo, e inclusive aquí también el apóstol Pedro en este capítulo habla de Joel, capítulo 2, versículo 28, y derramaré de mi espíritu, ¿sí?, sobre toda carne. Pero sucede que hace casi 2000 años que no se está presentando en el monte donde va a estar el templo. Por eso hablábamos el monte del templo, porque el templo no está. Eso hablábamos hoy. Justamente donde allí cuando esté cerca la venida de Cristo o el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, primero viene el arrebatamiento, después viene la segunda venida de Cristo, justamente se va a volver a levantar el templo, que eso está ligado, se levanta el templo y viene el anticristo o se activa el anticristo. Por eso estamos en ese tiempo. Y lo que ocurrió hace un par de días, eso está en las noticias, está justamente en YouTube y en las redes, donde justamente unos cristianos, unos judíos, fueron al monte donde los islámicos, los musulmanes tienen su templo, que si usted lo busca, usted lo va a ver, tiene como un domo arriba, ¿sí? Como una esfera se ve de afuera, ¿sí?, negra, que es donde ellos se congregan. Entonces ahí, por eso es la gran batalla cultural y la gran batalla espiritual que hay entre los musulmanes y los judíos. Y entonces
estos fueron con los panes de cebada que se tienen que presentar en el tiempo del Pentecostés como una ofrenda. Y hoy enseñamos de eso porque antes de que llegue el trigo, justamente ¿sí? se levanta la cosecha de la cebada. Entonces los judíos presentan esa ofrenda que Dios pidió, que tiene que ver con los panes de cebada, los panes de la proposición. Luego se va a recoger el trigo. Y esas son cosas que Dios pidió a su pueblo. Esto sí tiene que ver ya más para la ley de los judíos. Y mire qué tremendo lo que ocurrió, porque está visto, no los dejaron entrar. Llegaron a la puerta del templo musulmán y los sacaron corriendo. Los agarraron, no los dejaron pasar. Pero cuidado con esta señal, porque están intentando ¿sí? activar esto. Porque la Biblia dice justamente, escatológicamente, que eso va a ocurrir. Tenemos información de que el tercer templo, que es la otra señal, está listo para levantar, o mejor dicho, el nuevo templo para levantarse, el tercer templo, no, el nuevo templo para levantarlo en 3 días. Perdón, corrijo eso, que me equivoqué. Y hoy por hoy, con la tecnología que hay, en 3 días se puede levantar sin problema. Y todo esto necesitamos nosotros entenderlo. Qué importante es el día de Pentecostés. Qué importante. Es como el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños es importantísimo. Mire, otro día importante en nuestras vidas puede llegar a ser, aparte de nuestro nacimiento, que es lo que festejamos el día de cumpleaños, puede llegar a ser el aniversario de bodas, del matrimonio, el día que nos casamos. Importante para nosotros es el cumpleaños de nuestros padres, el cumpleaños de nuestros hijos. Y para las iglesias es importante celebrar. Yo, desde que soy cristiano, he estado en más de una iglesia. Todas las iglesias celebran el cumpleaños. Todas las iglesias celebran cuando fueron creadas. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros el día de Pentecostés? Alguien que diga conmigo, ¿cómo no vamos a celebrar este hecho tan importante? ¿Cómo nosotros no nos vamos a manifestar a Dios diciendo, wow, Señor, hay un día en el año y vamos a celebrar nosotros el Pentecostés? ¿Sí? Los homosexuales celebran el día del LGTBI. Bueno, hay de todo en todas partes del mundo celebrando, ¿no? Que el día del trabajador, que el día del militar, que el día de que el día de lo otro, que el día del futbolista, que el día del periodista. Todo el mundo celebra algo del periodista que quedó medio cortado, ¿sí? O esto o lo otro. Es como la iglesia no va a celebrar el día de Pentecostés. Si el día... Claro que es muy importante la Pascua porque allí es donde Cristo murió y resucitó, cuantos da gloria a Dios. Pero es importante que nosotros celebremos el día de Pentecostés. Es importante que no lo tengamos en poco. Algo aconteció hace casi 2000 años. Ese día, como recién leíamos, algo poderoso pasó, algo cambió. Alguien puede dar gloria a Dios. Y el versículo 4 dice... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablaban. ¡Wow! Y esto es lo que hablábamos hoy, también enseñábamos. Estas lenguas que habla aquí no eran lenguas angélicas. Y aquí me voy a tomar un minuto porque voy a fluir, voy a cortar jamón del medio porque quiero enseñar un par de cosas aquí. ¿Por qué? Porque hay algunos pastores, algunos predicadores, y se encuentra también en las redes sociales, donde dicen que el hablar en lengua no es de Dios. Fíjese la aberración. Fíjese. ¿Por qué? Porque toman este versículo, que aquí dice que el Espíritu les daba como hablar, dice, y el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Y es cierto que aquí, en este momento, en este día del Pentecostés, sí es cierto que hablaban diferentes idiomas. Unos hablaban francés, otros hablaban inglés, otros hablaban español, otros hablaban chino, otros hablaban mandarín, otros hablaban hebreo, otros hablaban griego. Pero lo sobrenatural de esto que hoy enseñábamos es que el que hablaba español estaba hablando francés sin problema. Que el que hablaba chino hablaba español sin problema. Eso era lo sobrenatural, que los que vivían ahí hablaban su idioma, pero empezaron a hablar idiomas
de otras naciones, o mejor dicho, hablaban en otros idiomas. Sí es cierto que aquí señala y relata estas lenguas que el Espíritu Santo daba eran, sí, dialectos humanos, idiomas que están en la tierra. Distinto es a lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, lenguas angélicas. Tenemos que hacer una diferencia porque, como le dije, hay algunos predicadores que dicen que hablar en lenguas angélicas es inventado, que es manipulado, porque dicen que aquí hablaban otros idiomas. Entonces dice que lo otro no es verdad. ¿Sabe por qué se apresuran a predicar? Porque no estudian la palabra. ¿Saben por qué erran en la doctrina? Porque no estudian la palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Alguien que me ayude a predicar y diga, es importante estudiar la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a hablar en lenguas si es lo que necesitamos? Si la Biblia dice que las lenguas angelicales nos edifican al cristiano, le dan crecimiento espiritual. Las lenguas angelicales son las que nos comunican con el cielo. Un cristiano que pertenece a un reino. ¿Habrá algún cristiano acá que me diga yo pertenezco al reino? ¿Habrá algún cristiano acá que me diga yo soy hijo de Dios o hija de Dios? Bueno, si usted tiene lenguas angelicales para hablar lo que se habla en el cielo, aunque no las entiendas, ¡wow! Esto está poderoso. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es una falacia? ¿Cómo vamos a decir que es inventado el hablar en lenguas? Yo siempre cuento mi testimonio de cuando hablé en lengua. Muchos de ustedes ya lo han escuchado. A mí nadie me manipuló a decirme repite después de mí. Ahora, ¿por qué decimos repite después de mí? Porque le ayudamos al otro a que se suelte. Porque como lo razona, como no lo entiende, como no tiene el tiempo o la fe para poder poner a hablar en lengua, le ayudamos. Y es más, muchas veces en las iglesias, en un mover del Espíritu Santo, cuando muchos están hablando en lengua, hay otros que se contagian y hablan, porque algunos piensan, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Está bien lo que voy a hablar y lo que voy a decir? Entonces lo atan la lengua, o sea, no la sueltan. Porque están confundidos, porque tienen miedo. ¿Y yo qué hago con aquella vez que yo siempre cuento que me arrodillé durante 1 hora y media? A clamar a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, durante 1 hora y media. Y de repente vino el Espíritu Santo. No había nadie en el comedor de mi casa. No estaba en la iglesia. Vino el Espíritu Santo y me bautizó en lengua. Se lo pedí al Padre. Hoy estoy mucho más maduro. 25 años después, hoy puedo enseñar algunas otras cosas. Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago con las lenguas que tengo ahora que cuando yo fluyo delante de mi Padre las hablo? ¿Qué hago? Si nadie me las manipuló, nadie me las metió. O sea, es una aberración tremendo decir que las lenguas que tienen que hablar los pentecostales, los cristianos, son inventadas. La verdad que hay herejías en las cosas de Dios, pero decir eso es muy fuerte. Y hay que tener cuidado. Entonces, ¿para qué están las lenguas? ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿Para qué el día de Pentecostés? Para señalar que la iglesia nació a través del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué. Dios tenía que diferenciar a sus hijos. Dios tenía que diferenciar un reino de la religión. Ay. Ahora imagínense. Vamos a imaginarnos. Hasta ese momento, todos los seguidores de Jesús eran judíos, aunque habían algunos que no los eran. Pero todo el mundo podía decir que el cristianismo era todo lo mismo. Diga conmigo, eran todo lo mismo. Aún los discípulos de Cristo que ya hacían milagros, habían sido enviados de 2 en 2, habían sido enviados los 12, habían sido enviados los 70, ellos ya se movían en milagros, estaban haciendo lo que Cristo les enseñó. Claro, todos tenían el Espíritu Santo, pero todavía el Espíritu Santo no había llegado a esa libertad, a tomar control de toda la humanidad. Entonces, si Dios no mandaba al Espíritu Santo, entonces sigamos bajo esa idea, suponiendo de que no hubiera mandado al Espíritu Santo, iban a hablar de Dios, iban a hablar de Jesús, pero iban a hablar igual que los otros. Iban a hablar igual que los fariseos, iban a hablar igual que los saduceos, iban a hablar igual que todos los feos religiosos.
Alguien que alaba a Dios, sonríe que Jesús le ama. Entonces, ¿qué pasa? Dios dijo, yo les voy a dar el Espíritu Santo para que vean que ustedes son diferentes. Ay. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser diferentes. Alguien que predique y me diga, si no tengo el Espíritu Santo no puedo ser diferente. ¿Qué pasa con la gente cuando empieza a venir a la iglesia? Que viene cargada de problemas, que viene cargada de pecados, que viene con un montón de hábitos errados, porque lo aprendieron en el mundo, porque no estaban en la iglesia. La iglesia le puede enseñar palabra, la iglesia le puede enseñar y dar seminario, gloria a Dios, todo eso hay que hacerlo. Pero si no se encuentra con el Espíritu Santo, no va a tener convicción de pecado. Yo le voy a decir algo, el único en la tierra que da convencimiento de pecado se llama Espíritu Santo. Un pastor no te da convencimiento de pecado. Un templo no te da convencimiento de pecado. Una denominación no te da convencimiento de pecado. ¡Wow! El que te da convencimiento de pecado es el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Hay una tarea que solo el Espíritu Santo hace aquí. Es dar justamente convencimiento de Espíritu Santo. Es el único. Una reunión. Lo que vas a encontrar en una reunión cristiana, en una iglesia, en un templo, o aquí, lo que vas a encontrar es gente congregándose donde el Espíritu Santo se mueve. Pero el que va a tocar tu corazón y te va a hacer ver que estás pecando, ese es el Espíritu Santo. ¡Wow! A través de su palabra, a través de su presencia, a través de la unción, a través de un predicador, claro. Pero no es el predicador. Alguien que diga no es el predicador, el Espíritu Santo. ¡Ay! Alguien que dé gloria a Dios. No se me distraigan los que están ahí en el chat y fluya con la palabra. Vamos que estamos predicando. Aquí está el Espíritu Santo. Vamos a tener honra. Tenemos nosotros que entender cómo nosotros, ¿sí?, debemos de ver que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. ¿Cómo usted sabe que está en pecado? Porque la Biblia lo dice. Claro, por supuesto que sí. Pero si no está el Espíritu Santo, la vamos a leer y hasta vamos a dudar. Hasta vamos a pensar si sí o no. Alguien que dé gloria a Dios, por favor. Por eso dice que el que da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Es el que nos transforma, es el que nos enfrenta, es el que nos hace ver cómo nosotros estamos. Y aún siendo cristianos, por algo el Espíritu Santo no se va, se contrista. Ay. My God. El Espíritu Santo no se va de nuestras vidas cuando pecamos, se constrita, se queda quietito, se apaga, se esconde de cierta manera, no fluye. Eso es lo que sucede, pero sí nos va a decir estás en pecado. Cuando uno constrita al Espíritu Santo, cuando uno apaga al Espíritu Santo, lo hace a un costado, pero Él no se va. Él va a estar ahí. Alguien está recibiendo. El Espíritu Santo cuando llega a nosotros, ya enseñé esto porque hay otras prédicas, tiene que ver justamente con que Él nos da una evidencia. ¿Cómo sé, apóstol, que tengo el Espíritu Santo? La primera evidencia, habla otras lenguas. Yo sé que tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablo otras lenguas. Así que si usted no ha hablado lenguas, este es en buen tiempo, porque hay un portal abierto. Así como se abre un portal el día de que tenemos en la Semana Santa. Hay un portal abierto para salvación. Hay un portal abierto a través del sacrificio de Cristo y la resurrección. En este tiempo del Pentecostés hay un portal abierto para recibir fuego del Espíritu Santo. Alguien que dé gloria a Dios. Si usted no ha hablado en lenguas, es tiempo para que usted diga, aprovecho este tiempo, Señor, para que tú me bautices en lenguas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque después de esto, allí empezamos a ver cómo la iglesia empezó a cambiar. La iglesia empezó a ser transformada. Hasta ese día, Pedro predicaba y nadie se convertía. A partir de ahora, que se fue lleno del Espíritu, Pedro predicaba y la gente se convertía. 3.000 y 4.000. Seguidamente en los próximos capítulos, de hecho, encontramos esos relatos y esa evidencia. Una iglesia sin Espíritu Santo no es transformada. Una iglesia sin Espíritu Santo no tiene poder. Y no estoy diciendo que le quite el lugar a Jesús. No. Al contrario, Jesús resalta a Cristo. My God. ¿Sabe que yo estuve hace muchos años en una iglesia? Y el pastor que estaba ahí
él casi no permitía hablar del Espíritu Santo. Él reconocía el Espíritu Santo. Y entonces yo un día le pregunté, pero ¿por qué usted no permite que se hable más del Espíritu Santo? ¿Por qué no le da libertad al Espíritu Santo? No, porque no quiero que se me descontrole la iglesia. ¿Y cómo es eso? No, porque si viene el Espíritu Santo, hay algunas hermanitas que la verdad empiezan a querer ser profetas y hay otros que quieren ser esto. Y entonces se arma un poco revuelto. Entonces, para tener todo tranquilo, yo creo en el Espíritu Santo, pero lo controlo, me dijo. Wow, yo quedé helado porque... Dice, no, hablemos de Jesús, Pablito, me decía. Vamos a hablar de Jesús, prediquemos a Jesús, prediquemos a Cristo. Entonces le erramos en eso, porque el Espíritu Santo, cuanto más libertad tiene, más muestra a Cristo. Ay. El Espíritu Santo, cuanto más se mueve, más Cristo desciende. Cuando el Espíritu Santo comienza a transformar las vidas, más Jesús crece dentro de uno. ¿O no dijo eso el apóstol Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero le voy a decir algo, que si Él no crece, yo no puedo menguar. No es un trabalengua. Debemos entender nosotros este principio. Mi primera decisión es decir, yo quiero menguar, Espíritu Santo crece en mí, para que Cristo siga creciendo. Y si Cristo crece, entonces que yo mengua. En las áreas donde nosotros no podemos crecer es que no le estamos dando el señorío a Cristo. ¡Wow! Alguien que dé gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, tenemos la evidencia de hablar en lenguas. Pero no es la llenura, ya enseñé esto, no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando empezamos a dar fruto. Y con esto vamos a redondear el mensaje, que es lo que hablábamos hoy. El primero que comienza a tener fruto es uno. Yo, sin tener tanta revelación como tengo hoy, yo me empecé a dar cuenta de cosas que las aprendí en mi casa. Yo leía la Biblia en mi casa, e iba a la iglesia. No quiero que suene de agrandado o de pedante, ¿sí? O de orgulloso. No, pero me pasaba esto. Yo leía algo en mi casa en el transcurso de los días y Dios me hablaba, Dios me hacía ver. Yo decía, estoy pecando en esto, lo tengo que cambiar. Esto no está bien en mi vida, ¿sí? Y entonces buscaba por aquí, buscaba por allá. No había tanto internet como hoy, no había tantas redes sociales para buscar un mensaje o para cotejar a algunos predicadores a ver qué enseñaban. Había que estar ahí, lo estoy hablando hace 25 años atrás. No es mucho tiempo para atrás, pero no había tanta tecnología. Entonces yo leía y veía, el Espíritu Santo me hacía ver, esto está mal. Vamos a hablar del perdón. El Espíritu Santo me decía, tenés que perdonar. Entonces yo decía, tengo que perdonar, Señor, pero ¿qué hago con mi enemigo? Y bueno, ora por él, porque si oras por él, ascuas de fuego amontonarse en su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a los días iba a la iglesia y el predicador predicaba de eso. El predicador enseñaba eso y decía, el Espíritu Santo, ya me lo habías enseñado. Yo no entendía todo lo que entiendo hoy, pero era lo que pasaba. Entonces lo que estoy queriendo decir es que uno va creciendo en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la señal mayor de que estamos llenos? Es que oramos por los enfermos se sanan. ¿Cuál es la señal más fuerte de que el Espíritu Santo nos está llenando? Es que cuando oramos la gente se compunge. Dice que el apóstol Pedro predicó y la gente se compungió. ¿Qué es compungirse? La palabra compungirse significa que la gente siente por dentro que está haciendo mal las cosas. Y eso lo hace la unción cuando el Espíritu Santo está sobre una persona. Por eso usted puede escuchar la misma prédica de un religioso y no pasa nada. Y escuchar la misma prédica a través de la voz de un ungido y la gente llora. La gente recibe, la gente grita, la gente se libera, la gente se pone a reír porque se está liberando. Entonces esa es la diferencia. También la llenura del Espíritu nos da para que nosotros nos movamos en milagros, en prodigios, en maravillas. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo se activan los dones. Ahí está el don de ciencia, hay palabra de ciencia, ¿sí? Están los dones de liberación, están los dones de discernimiento de espíritus, comienzan los dones a fluir. Claro está, como enseñábamos hoy, a medida que el Espíritu Santo crece, paralelamente a todo lo que yo le dije, comienzan a venir, ¿sí? Las 9 partes del fruto del Espíritu Santo. El amor, la mansedumbre, la benignidad, la fe,
todo lo que nos da las 9 partes del Espíritu Santo, comienzan a crecer. Entonces en diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes etapas de nuestras vidas, se manifiesta la paciencia, se manifiesta la templanza, cosas que nosotros no teníamos, pero ¿quién nos la dio? No se la dio la iglesia, no se lo dio el pastor, no se lo dio la congregación, se lo dio el Espíritu Santo, que se mueve a través del pastor, que se mueve en la congregación, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y mire qué tremendo es esto. Voy a preparar un sermón más adelante sobre este tema, si Dios permite, si Dios quiere, por supuesto, porque es el que me pone el sentir de qué predicar. Dice la Biblia que hay un pecado que Dios no perdona. Pocos predican de esto, que es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es insultar a Dios, no es enojarse con Dios. La blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, es decir, cuando usted ve un milagro que lo hizo Dios a través del Espíritu Santo, cuando usted ve la obra de una persona que ha sido transformada y que haya gente que diga, no, es mentira que hubo un milagro. No, ese no cambió nada. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es ir en contra o negar lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo en una persona o en un lugar. ¿Está entendiendo? Si usted no sabía esto, aprenda y reciba. Por eso es tan importante que Dios dijo, yo no voy a perdonar. Voy a perdonar una traición, voy a perdonar el adulterio, voy a perdonar tal cosa, porque inclusive después más adelante lo enseña, dice, ¿sí? Cuando un hermano peca, lo enseña el apóstol Juan, cuando un hermano peca, oren para que Dios perdone. Aunque sé que hay un pecado, el cual no les pido que oren porque Dios no va a perdonar, y habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Si usted ve que una persona ha sido transformada por el Espíritu Santo y ha sido cambiada, usted no diga, este no cambió, porque cuidado, que usted está rayando, está tocando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted está viendo el mover del Espíritu Santo en un lugar, no se levante a hablar y decir, ahí no está Dios, tenga cuidado. Yo esto lo aprendí con los años, prefiero callarme la boca y reservarme lo que voy a decir. Prefiero darle gloria a Dios de que la gente se está sanando y mañana era un demonio, cosa que casi no pasa, pero bueno, para ser extremo lo que estoy explicando, a decir, no, ahí no está Dios. ¿Está recibiendo? Hay doctrinas y hay sectas donde, por ejemplo, se sana a las personas cobrando dinero a través del poder de demonios más fuertes que los demonios de enfermedad. Y ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios. Pero uno ya lo sabe, porque uno ya ha estudiado, uno ha profundizado, uno ha sabido. Pero ya sabe, no voy a decir, sí lo voy a decir, que no voy a decir. La Iglesia Universal del Reino de Dios, por ejemplo, es una falsa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque va a haber gente que va a ser salva, porque Dios tiene tanta misericordia que hay gente que va a buscar a Dios ahí, después se termina yendo y se va a otras iglesias. Y ahí, por ejemplo, se manipula. Y ahí hay sanidades que no opera el Espíritu Santo, sino que son otros demonios que tienen más poder que los que tienen la enfermedad. Pero en las iglesias cristianas evangélicas, sí, Dios se mueve y hay que tener cuidado. Fíjese qué importante es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés cambió la iglesia. El día de Pentecostés es el día del Espíritu Santo. El día del Pentecostés es el comienzo de la iglesia. El día de Pentecostés es cuando se le da lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que derrama, el que transforma. Y el Espíritu Santo termina dando como respaldo. Y recuerde el versículo que siempre paso predicando: por los frutos lo conoceréis. ¿Cómo sé, apóstol, de que ahí es de Dios? ¿Cómo sé que ese hombre es de Dios? ¿Cómo sé que esa mujer es de Dios? Mirar el fruto. El árbol malo no da frutos buenos y el árbol bueno no da frutos malos. No hable por hablar, porque yo cuando recién me inicié en el Evangelio conocí predicadores, líderes que estuve que me decían: no vayas a esa iglesia porque tal cosa. Pero vamos a mirar el fruto. Entonces, si el árbol malo, no me va a haber un fruto bueno. Y si el árbol es bueno, no va a haber un fruto malo. Entonces yo tengo que ver y discernir el fruto. Alguien que dé gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Dios hasta en eso nos dio la capacidad. Y si Dios tiene el Espíritu Santo va a darse cuenta. Ahora escuche bien y con esto termino. No quiere decir que ese árbol, que ese hombre, que esa mujer tenga defectos.
Mire, hay árboles que usted lo ve y son de aspecto feo, pero dan una fruta tan rica. Hay árboles que usted los ve y dice, ese árbol no me gusta, pero tiene unas gran, cuando florece, unas lindas ramas, unas lindas hojas, es bien frondoso. Lo importante es tener buen fruto. Usted ve la higuera, por ejemplo. La higuera es un árbol, parece viejo. La corteza es rugoso, sin aspecto, todo torcido, ¿sí? Medio petiza. Hay algunas higueras que son medias petizas, medias chiquitas, medias bajas, ¿sí? Y como que nacen como medios deformes, para hacerme entender. Pero qué rico que son los higos. ¿Alguien está recibiendo? ¿A quién le gustan los higos? A la profeta, a mi esposa le encantan los higos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. No vamos a juzgar el árbol. No vamos a juzgar el árbol por su aspecto, lo vamos a juzgar por el fruto. No vamos a juzgar al hombre o a la mujer de Dios si habla bien o habla mal. No estoy hablando que falte respeto o que maltrate a la gente. Hablo de cómo se maneja. No hablo si se viste bien o si se vista mal. No hablo si se tiñó el pelo o no se lo tiñó. No hablo si tiene voz linda o si tiene voz fea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hay que mirar el fruto. Y el Espíritu Santo vino a que nosotros demos buen fruto. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios, alguien le está recibiendo. Mire qué importante el día de Pentecostés. Mire qué importante es entender que Dios dio a la iglesia lo más poderoso. Dios dio justamente al Espíritu Santo para que operemos bajo su gracia. Hace unos días hablaba de la misericordia. No es lo mismo que la gracia. Porque la gracia es la fuerza sobrenatural, la fuerza espiritual para hacer lo que nosotros no podemos hacer. En la misericordia Dios nos ayuda en un nivel bajo, ¿sí? Es, para que hacerme entender, es como comer las migajas que caen de la mesa. Entonces uno se alimenta, pero está siempre débil. Uno está sobreviviendo. Esa es la misericordia. Gloria a Dios por la misericordia, porque es la que nos ayuda, la que nos salva, es la que nos trae, la que nos mantiene. Pero la gracia es sentarse a la mesa. La gracia es comer jamón del medio. La gracia es llenarse. La gracia es el poder que Dios da al cristiano para hacer lo que no puede hacer. La gracia, a través del Espíritu Santo, es la que te lleva a alcanzar la sanidad. La gracia es el poder sobrenatural para prosperar. La gracia es el poder para restaurarte. Y lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Celebremos como iglesia. Y no hablo de un templo, hablo del cuerpo de Cristo. En este tiempo, un Pentecostés más, un mejor Pentecostés, un Pentecostés que nos llene de fuego, un Pentecostés que nos mantenga vivos y expectantes, un Pentecostés que nos transforme, que nos cambie, un Pentecostés que nos vuelva a llenar con el Espíritu Santo como lo hizo aquel día. Eso es lo que tenemos que anhelar y eso es lo que tenemos que orar. ¿Cuántos me dicen amén? Padre, oro en el nombre de Jesús dándote gracias por esta palabra poderosa. Gracias, Dios mío. Anhelamos en nuestro corazón y expectamos, Dios mío, que nos des el poder del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Que todos los días de nuestras vidas tengamos un Pentecostés en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, y que celebremos especialmente este próximo fin de semana en todas las naciones de la tierra, ese día de Pentecostés. Que tú nos inundes, aún en este momento, con tu presencia. Que tu gloria venga, que tu fuego venga. Señor, que derrames esas lenguas angelicales para transformarnos, para levantarnos. Señor, que tu iglesia sea avivada como en Pentecostés. Que ese estruendo que vino del cielo siga viniendo hoy y aún más fuerte, aún más poderoso. Señor, yo oro para que ese milagro ocurra en este mismo momento. Que haya estruendos espirituales, Dios mío, notorios y visibles y palpables, de que tu presencia, Espíritu Santo, está siendo derramada sobre los que están del otro lado a través de tu fuego. Que sean bautizados en lengua, que hablen como evidencia que tú llegaste, Dios mío, con tus lenguas. Que tu fuego queme, que tu fuego transforme, que tu fuego, Espíritu Santo, traiga convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y que tu fuego, Dios mío, y tu presencia, Espíritu Santo, nos dé fruto.
fruto en cada uno de nosotros, fruto en cada uno de los que está del otro lado, fruto, Dios mío, de salvación en las naciones de la tierra. Dios mío, activamos el Pentecostés, activamos la unción del Pentecostés, establecemos la unción del Pentecostés sobre el canal, sobre la radio, sobre el Facebook, establecemos, Dios mío, el Pentecostés para que la gente reciba sanidad, reciba liberación, para que, Dios mío, tu fuego, Padre, produzca, Dios mío, la evidencia del Espíritu Santo. Señor, yo bendigo en esta hora a los que están del otro lado. Reciba sanidad, reciba liberación, reciba fuego de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, Padre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Vamos a decirle que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad. Una vez más, que venga tu reino, que venga tu reino, dígale, tu luz a mi vida.